Hola a todos, bienvenidos a La Cosa Como Es. Ogla Enesia Pérez les acompaña hoy 12 de septiembre. Muchísimas gracias a quienes nos ven a través de Tele Radio América, eso es Canal 45, en todas las señales de cable. También los que nos ven a través de Televisión Dominicana en Estados Unidos, Canadá y otras partes del mundo donde llega la señal de Televisión Dominicana. Le damos la bienvenida en este espacio y agradecemos la fidelidad de su sintonía. Si se encuentra en las redes sociales, en la página de YouTube de Edith Febles, donde somos una comunidad de más de 156,000 personas, les invitamos a que compartan la transmisión para que otros puedan seguir viendo este contenido y puedan suscribirse a él. Agradecerles siempre esa disposición de compartir la transmisión y también de invitar a las demás personas. Pueden seguir a Edith en sus redes, @EdithFebles, Instagram, X, Facebook, y a mí me pueden acompañar, por supuesto, a través de mis plataformas en @OglaBetiza. Eso es Instagram y X. En X, justamente hablando de esta red social que de hecho en Brasil fue restringida por el gobierno brasileño por una situación que tienen con esa compañía precisamente relacionada al tema de noticias falsas, situaciones de cómo se está utilizando esa red social. Ahora mismo incluso los medios de comunicación, leía en el día de ayer, presentaban quejas porque el no acceso a X les limita incluso a hacer trabajo. Y de hecho las redes sociales, y especialmente esa plataforma, se ha convertido en una herramienta incluso para los periodistas, que ahora mismo en el día de hoy, si usted busca en las tendencias, tanto en la República Dominicana como a nivel mundial, va a encontrar la del expresidente peruano Alberto Fujimori. Alberto Fujimori, quien fue un expresidente venerado y odiado, tiene esa doble función en el tema del Perú, quien falleció en el día de ayer. Ayer su hija Keiko Fujimori daba la noticia de que su padre, tras una batalla, un proceso de batalla contra el cáncer, pues falleció a los 86 años de edad en su residencia en Lima, allá en Perú. Fujimori tiene una historia de amor y odio de esa nación, porque cuando asumió la presidencia, que de hecho él no tenía expectativas de ser presidente, fue una persona que surgió porque es un ingeniero, una persona de campo, si bien es de ascendencia asiática, japonesa, de su familia, allá en Lima, Perú, pues de los tantos candidatos que tenía el Perú en ese tiempo, en el 1900, para aspirar a la presidencia, incluido el Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, que fue con quien se fue a una segunda ronda electoral, pues resultó ganador. Fujimori sorprendió a todo el mundo y se fue a una segunda vuelta y compitió con Vargas Llosa, y él resultó electo como presidente del Perú. Él encontró una nación completamente derrotada en términos económicos, es decir, que la situación del Perú en ese momento decía que el valor o la inflación del Perú estaba como al 7000%, si mal no recuerdo, de algo que leí en los diferentes medios, porque si usted entra a la BBC, al New York Times, al País, a los principales periódicos del mundo, va a encontrar el relato que dice, incluso las agencias de noticias como EFE, que Fujimori fue amado y odiado en el Perú, básicamente porque él encontró una economía completamente rota y un conflicto social muy fuerte de grupos extremistas de la izquierda, a los cuales él tuvo que enfrentarse, y una de las primeras medidas fue restablecer el aspecto económico en el Perú, de darle esa mejoría económica a esa nación y entonces mejorar la calidad del sistema económico. Obviamente eso provocó una situación muy fuerte por las medidas que tomó al instante. Sin embargo, muy prontamente fueron avaladas, o no tan pronto, sino en el siguiente periodo fue avalada por el pueblo peruano y fue reelecto como presidente. Luego, precisamente por este tema del conflicto que vivía en el Perú, Fujimori decidió también, a través de decretos, desarticuló, digamos, el Congreso de la República, comenzó a gobernar por decreto, a tomar medidas muy serias, muy fuertes, que de hecho voy a compartir una fotografía que no la había mandado, señor director, y la voy a mandar porque me parece también muy emblemática, porque con la muerte de Fujimori se celebra o se conmemora, no se celebra, la muerte también de ese líder de uno de los grupos de izquierda muy fuerte
en Perú y que él capturó, que esa imagen ha dado la vuelta al mundo. Se trata del señor Abimael Guzmán, que es una figura en términos de la historia peruana, de lo sangriento que fue un profesor, un filósofo que luego se fue a la clandestinidad, y en el gobierno de Fujimori fue encarcelado, y coincidencialmente Abimael murió un 11 de septiembre y Fujimori quien fue que celebró, de hecho el pueblo colombiano celebró en ese instante la victoria o la captura de Abimael, que pertenecía a uno de esos grupos extremistas o de izquierda en esos momentos muy sangrientos que vivía el Perú, que eran dos organizaciones de manera principal. La que dirigía Abimael en ese contexto se llamaba, y me permito buscar el nombre aquí súper rápido que lo perdí, estaba una relacionada al grupo de Tupac Amaru, el movimiento, y el otro, el que dirigía, en este caso, el señor Abimael, que, ay santo padre, lo tenía aquí justico conmigo, y lo he perdido, señores. Tenía ese dato, pero voy a entrar rápidamente al periódico El País y el New York Times, que es donde también están haciendo los relatos de la vida de Fujimori. Les voy a conseguir ese dato porque es muy importante, sobre todo lo relacionado a la vida de Abimael, que era ese miembro de la izquierda que Fujimori capturó, porque en un momento estos grupos asesinaban, eran grupos terroristas, tenían al Perú en una situación muy complicada y nadie se atrevía, digamos así, a ponerle freno. Y llegó un punto que incluso ellos tomaron una sede de embajada de Japón en el Perú, y ese proceso, en un primer momento, incluso la madre de Fujimori era parte de los rehenes que había en esa sede diplomática. Se liberaron algunos rehenes, pero luego tardó 72 meses en ese proceso, digamos, para liberarlo, y una de las situaciones que tuvo que tomar el gobierno Fujimori fue mandar de sorpresa a las Fuerzas Armadas, a los militares, y fue un proceso sangriento porque ahí se mataron a unos 12 de esos guerrilleros. Un rehén de todos los que habían en esa situación fue el que resultó muerto, o sea que podría decirse que fue una operación de rescate que tuvo éxito. Sin embargo, hubo otras situaciones que se dieron en el gobierno de Fujimori de manera muy específica, además de ser autócrata, que es parte de la historia negativa que él tiene. Se le condenó en el Perú por crímenes de lesa humanidad, precisamente por las acciones que tomó en contra de estos grupos de izquierda que eran muy sangrientos en el Perú, y para retomar, o sea, ese control tuvo que tomar ese tipo de medidas, y en el caso de él, en su tercer mandato, cuando él ya en ese momento se generó una crisis también en el Perú, que decían que él no podía presentarse como candidato a la presidencia, él alegó que la Constitución era nueva y que por ende él había tenido un solo mandato y que podía aplicar lo que decimos aquí cuando se reformula la Constitución, que hay gente que entienden que automáticamente una reforma es... Perdonen, estoy lidiando con una gripecita. Es una constitución nueva. Entonces lo mismo pasó en el Perú. ¿Qué ocurrió? Que durante también su tercer mandato, quien era su jefe de seguridad, uno de los hombres de más confianza de Fujimori, pues se vio envuelto en un tema de corrupción. Fue presentado en televisión pública cuando le estaba dando sobornos o intentaba entregar sobornos a opositores, a un miembro del Congreso, y todo eso generó una situación que Fujimori salió del Perú a un evento y ahí aprovechó y se fue a Japón, aprovechando el tema de aceptar la nacionalidad de esa nación, y dimitió con un fax que mandó desde un hotel de Tokio, y ahí entonces se empezó otro proceso en el Perú. Él duró varios años, unos 5 años, luego se fue a Chile. Cuando ya llega a Chile, que iba a presentarse incluso a la candidatura de presidente, ahí en Chile entonces lo capturaron a petición del gobierno de Perú, y fue entonces llevado a Perú y judicializado en ese momento por crímenes de lesa humanidad. Fujimori, podríamos decir que en Latinoamérica o en nuestra región es el único que fue condenado en su país por crímenes, expresidente condenado por crímenes de lesa humanidad,
y esa condena de 25 años también hubo unas situaciones que se dieron en los últimos años ya de su vida, que él y su hija, que es Keiko Fujimori, también tiene otro hijo que fue senador, que fue congresista, es decir, han sido activos políticamente. Eso también ha mantenido, digamos, el fujimorismo activo en el Perú, de esa situación de amor y odio. Y una evidencia fue cuando Fujimori salió de prisión, de usted ver la cantidad de gente afuera, porque aún estando en prisión, él tenía un grupo de seguidores que lo apoyaban. Y en el año 2017, ustedes saben que toda la crisis que surgió con los sobornos de Odebrecht, y que en el Perú dimitió un presidente y luego entró Kuczynski, que era el siguiente presidente, y ahí mismo para que Kuczynski, por una situación que se dio con relación al mismo tema de Odebrecht, para evitar que el Congreso lo destituyera, 3 días antes o después de que se dio una votación que fue apoyada por el partido de Keiko Fujimori, entonces el expresidente Kuczynski le da un indulto a Fujimori. Ese indulto generó igual muchos cuestionamientos, incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció porque entendía y entiende que fue una condena por crímenes de lesa humanidad, y los crímenes por lesa humanidad no aplican en los casos de indulto. Eso fue en 2017. Al 2019 volvieron a poner a Fujimori a la cárcel porque la Suprema Corte dijo que no avalaba ese indulto. Sin embargo, como año y medio después, en el 2021, si mal no recuerdo, el Tribunal Constitucional del Perú vuelve a avalar el indulto que emitió el presidente Kuczynski, y en esas circunstancias sale Fujimori de la cárcel, ya que se apelaba que tenía una condición de salud. Él tenía varios procesos de salud, que es lo que ha figurado dentro de su historial clínico y de los procesos que ha ido ante los tribunales. Se le presentaba incluso una vez, si mal no recuerdo, Fujimori fue con oxígeno a una audiencia, es decir, que se apelaba mucho a su condición de salud, y precisamente por esa situación de amor y odio que existe en el Perú, el indulto de Fujimori, digamos, fue posible. Sin embargo, en la tarde de ayer ya su hija daba la noticia de que falleció precisamente fruto del cáncer. Y si uno compara, así yo hacía como brevemente la comparación, podríamos retomar la fotografía del expresidente Fujimori, señor director, para compartirla con la gente y que puedan verlo, que uno cuando ve esta historia de amor y odio que presentan del expresidente peruano, yo lo relaciono un poco con lo que pasa con Bukele en la actualidad en El Salvador. Hay historiadores que dicen que el contexto la gente tiene que entenderlo o tiene que saberlo para poder de manera específica poder pronunciarse a lo que ocurre en los diferentes países. En el caso de El Salvador, ustedes saben que también está esa situación de amor y odio hacia Bukele, porque en el caso de Nayib Bukele, controlando las gangas o los pandilleros que hay en el Perú, pues también ha generado ese clima de amor y odio. Y entre otras situaciones hay gente que lo aplaude porque entiende que esa nación ya tiene calma, ya tiene estabilidad, porque la gente no podía salir por el tema de inseguridad. Y entonces en el gobierno de Fujimori básicamente pasaba casi lo mismo con el tema de estos grupos de izquierda extremista que en ese momento hacía referencia hace un momento, y que coincide con parte de lo que fue ese líder de la extrema izquierda en el Perú, y que fue asesinado. Sigo buscando porque no me quiero ir sin pasarle el dato de quién fue Abimael, el que falleció en la misma fecha que Fujimori, porque es parte importante de la historia del Perú, y para que la gente la pueda entender tiene que tener también un poco de este contexto y que los medios han presentado a la nación. Mientras tanto, les digo que en el Perú han declarado 3 días de duelo precisamente por el deceso del expresidente, y es parte del protocolo que se ha establecido en el ceremonial a expresidentes de la República. Fujimori dijo una vez que la historia juzgue mis aciertos y desaciertos. Eso fue cuando él tenía 80 años, precisamente reconociendo que si bien hizo cosas buenas, hay otras que no fueron completamente buenas en ese periodo de gestión que él tenía en el Perú.
esto es básicamente lo que tenemos en el cuanto de Fujimori. Ahí encuentro un poco la historia de cuando liberó los rehenes de la embajada niponesa, que en ese momento fueron liderados por el movimiento revolucionario Tupac Amaru, que es, como bien les dije, uno de los grupos más extremistas que hubo en el Perú. No sé por qué, pero no estoy encontrando la historia de Abimael. Me voy a poner en Google porque definitivamente esta es una historia importante para presentarles a ustedes, para que puedan entender el contexto de el Perú precisamente. Abimael fue capturado. Y vuelvo y les digo, Abimael, el 12 de septiembre, el líder del Senderismo Luminoso, así se llamaba la organización que lideraba a Abimael, Sendero Luminoso, que fue conocida por la Operación Victoria, acción que marcó un antes y un después en la historia del país, constituyendo un golpe devastador para la organización terrorista y un hito en la lucha contra el extremismo en la región. Este básicamente era el grupo que dirigía Abimael Guzmán, Sendero Luminoso, que mucho, si se busca en la historia del Perú, y es por eso no quería dejarles sin esa puntualización, en la historia del Perú, lo que hizo Sendero Luminoso fue muy devastador, una ola de crímenes, una ola de atrocidades contra el mismo pueblo peruano, que hay quienes entienden que Fujimori no tenía otra alternativa que enfrentar, como enfrentó en su momento estos grupos extremistas de izquierda que hacían daño ya al propio pueblo peruano, y por eso les decimos que en el caso de Fujimori tiene una historia de amor y odio, y nos tomamos este espacio para explicarlo porque, por ejemplo, gente más joven que solamente vio la parte final de cuando Fujimori lo condenaron como por crímenes de lesa humanidad, asumiría básicamente un poco de ese contexto de crueldad y de las malas prácticas en cuanto a la violación a derechos humanos y derechos fundamentales, pero también tiene que conocer esa otra situación que se dio en el Perú, que de hecho en el aspecto económico, de acuerdo al relato que hace el periódico New York Times, hace referencia que de las medidas económicas que tomó Fujimori para rescatar al Perú y revalorizar, incluso puso una nueva moneda en el Perú, fue una propuesta que vino de Mario Vargas Llosa, que era su oponente en ese momento en la contienda de 1990. Es decir, que hay mucho que buscar, hay un dilema. Usted se va a encontrar en muchos medios de comunicación, van a decir, murió el ex dictador, murió el ex autócrata, murió el ex presidente, porque precisamente hay visiones distintas a cómo fue la persona de Fujimori en el Perú y a las situaciones y lo que ha vivido este país, que ese país que al día de hoy todavía tiene una inestabilidad política. Recuerden que hace poco pasó lo del expresidente que se dio un autogolpe de Estado y que ahora está preso. O sea, hay muchas situaciones que se han dado en los últimos años en el Perú y en otros países de la región, que igual la República Dominicana debe de verse en ese espejo y aspirar a como lo hemos tenido hasta el momento, en la madurez de nuestros políticos, de nuestras instituciones, a resolver este tipo de situaciones y no caer en esos vacíos o en esas situaciones que puedan afectar de manera principal a la población. Se ha establecido 3 días del duelo en el Perú. Hay quienes ya han externado de manera formal, el gobierno externó las condolencias a la familia Fujimori, y otras personas se han expresado, y como vuelvo y les digo, en el devenir, en lo que vamos a ver, y como bien decía el propio expresidente, la historia es que va a juzgar sus actos y va a establecer cada cosa en el lugar que corresponde. Las violaciones de derechos humanos, la condena es algo que va a pesar y que fija dentro de la historia de Fujimori, pero al mismo tiempo también se vincula el restablecimiento económico del Perú, la situación socioeconómica y la situación social que vivió esa nación durante el periodo de los 1900 y que luego entonces cambió de manera significativa, y por eso tiene la situación de amor y de odio. Con eso me voy a la pausa, señor director. Al regreso tenemos más.